¿Es verdad que en Estados Unidos los abogados solamente quieren quedarse con tu dinero? Si eres inmigrante latino, este video te va a servir. Primero que nada, nadie trabaja de gratis. Ni usted, ni nosotros los abogados. Hay que empezar por ser justos. ¿Qué pasa? Voy a hablar en mi experiencia como abogado de accidentes, donde usted no viene a contratarme con dinero en su mano. Donde usted me contrata firmando un documento que dice cómo me va a pagar, de dónde van a venir los fondos, que nunca es de su bolsillo. Y en el caso, no solo mío, de todos los abogados de accidentes, tenemos que nosotros poner dinero para pedir récords, para pedir las cuentas médicas, pagarle a nuestros empleados para que trabajen en su caso sin saber si va a ser exitoso, sin saber si usted va a cumplir con sus obligaciones como paciente de un doctor que según está recibiendo tratamiento porque es un caso de lesiones. Y ponemos todo este esfuerzo por adelantado para que usted obtenga compensación por sus heridas. Habrán abogados de otro tipo, inmigración, criminal, de divorcio, con los que habrá tenido malas experiencias porque le pagó y no obtuvo el resultado que usted quiso. Eso es otra cosa que hay que dejar en claro. Cuando usted firma un documento, el contrato con un abogado, y si ese abogado lo tiene estipulado en su contrato de que va a ganar su caso, no lo contrate. Porque usted no contrata en Estados Unidos un abogado para ganar su caso. Usted contrata un abogado para que lo represente y maneje su caso de la mejor, obtenga el mejor resultado posible bajo las condiciones de su caso en particular, que no es el mismo de su tía, de su prima y de su amigo. Jamás. Los casos son como la gripe. No le pegan igual a todo el mundo. Partiendo de allí, yo entiendo que hay gente que ha tenido mala experiencia con otros abogados, pero nosotros en Personal Injury, lesiones personales, nosotros obtenemos nuestro pago, mi salario, mis honorarios profesionales, una vez que el caso es terminado. Y ese dinero viene de la compensación que da el seguro. Y nosotros lo hemos calculado dentro de lo que nosotros solicitamos como compensación. Hay malos entendidos cuando, por ejemplo, los gastos médicos son muy altos y la póliza de la persona que le chocó es muy baja. Y hemos tenido, por ejemplo, el año pasado tuvimos un par de casos, no más de un par de casos, donde la persona seguía desconfiando de nosotros. Porque la otra persona solamente tenía $30,000 de póliza, ellos tenían $50,000 de gasto, y con todas las reducciones que logramos obtener, la cual no es parte de nuestro trabajo, de hecho en mi oficina lo hacemos de cortesía para que el cliente se lleve la mayor cantidad de cash, de efectivo en su bolsillo. Nosotros logramos reducir las cuentas y con todo y eso estas personas estaban molestas porque no les estaba quedando toda la póliza. Señores, nuestro contrato es súper claro, dice cómo le vamos a cobrar. Dice cuánto nos vamos a ganar de lo que usted recupere y, como le digo, siempre en esta oficina se piden reducciones, se pelea con los hospitales, con los doctores para que usted obtenga la máxima compensación al final. Pero en estos casos donde los gastos son muchos, lo único que nosotros podemos hacer es, como dije, discutir y argumentar a su favor para que les den reducciones y usted no quede con deudas. Entonces el otro argumento de la gente es, bueno, pero la culpa fue del otro. Por un accidente, un incidente que no fue a propósito. Lo hubiese tenido con esta persona o con un millonario, el resultado hubiese sido el mismo. Quizás en el otro caso hubiese tenido el millonario una póliza mayor. Pero igual, estos son casos que no son incidentes adrede. Y lamentablemente es algo de suerte también chocar con alguien que tenga una buena póliza. Pero al final del día, lo que usted tiene que entender es, para asegurarse que un abogado no tome ventaja de usted debe de leer el contrato en su totalidad. Mucha gente viene aquí y quiere firmar de una vez sin leer. Nosotros lo que hacemos es que le leemos el contrato, le decimos si entendió o no. Si la gente firma desde su casa usando su computadora, su teléfono, les decimos, leyó el contrato antes de firmarlo. Y al leer el contrato tú tienes que darte cuenta que especifiquen cuánto te van a cobrar, cuál es el porcentaje. Nosotros en mi firma cobramos 1/3. La mayoría de las firmas está entre 1/3 y 40% de lo recuperado. Ese es el honorario profesional que están cobrando. Nosotros cobramos 1/3 y si vamos a juicio es un 40%. Otras firmas están en 50%. Entonces nosotros estamos en el espectro bajo del cobro. Después de que te estipule el porcentaje, tienes que asegurarte que diga qué tipo de servicios te van a dar. Y muy importante es si o no tienes el derecho de salirte de ese contrato, de despedir, perdón, a ese abogado en cualquier momento y sin razón, ya que la Constitución de los Estados Unidos nos da a todos los ciudadanos y a todas las personas que vivimos en los Estados Unidos, tengan o no tengan papeles, ciertos derechos, y uno de esos derechos es de tener el abogado de tu escogencia y tu preferencia. Eso aplica también en el derecho de accidentes y tienes que asegurarte que eso salga en tu contrato, no porque no puedas despedir al abogado si no está esa cláusula, pero te das cuenta del tipo
de abogado que es y del tipo de oficina que maneja, si está en el contrato, y en el contrato están estipulados todos los derechos que tiene. Y lo último que yo le digo a todos mis clientes que tienen que ver o los que quieren buscar servicios de abogados de accidentes es que ese abogado, si no gana tu caso, no te cobre nada. No puede cobrar nada en honorarios profesionales, por supuesto, pero hay muchos abogados que si no ganan el caso, todavía le cobran a sus clientes, aunque no ganaron, le cobran los gastos ocasionados o en los que incurrió ese accidente. En mi oficina, la política es, si yo pierdo el caso por cualquier motivo, así sea que usted me mintió, los gastos de oficina, los gastos que yo incurrí para poder procesar su caso, no se los vamos a cobrar. Y es porque es un riesgo que yo tomo al hacer negocio con usted, porque es un negocio al final. O sea, agarrar casos, representar gente es un negocio, tener una firma de abogados es un negocio. Y ese es un riesgo que yo tomo. Hacer bien mi trabajo al principio, cuando lo estamos entrevistando, me asegura que no me sucedan este tipo de incidentes donde se pierden los casos. Ahora, si el cliente es un irresponsable y no termina su tratamiento médico, no hace lo que el doctor ordenó, porque acuérdense, lo más importante en un caso de accidente es el tratamiento médico. Entonces, en esos casos, perdemos, no les cobramos nada a nosotros, no le cobramos nuestros gastos, pero el doctor sí va a tener derecho de cobrarle a usted. Eso ya es algo que en lo que nosotros no podemos ayudar. Pero cuando yo pierdo el caso, yo le pido a los doctores con que trabajo o que trabajamos o a los que les referimos que también le perdonen sus cuentas médicas. Entonces esa es la diferencia entre nosotros y los otros abogados, y como le digo, la mayoría de abogados son personas honestas o son personas que no cometen ninguna arbitrariedad o no se desvían de lo que las leyes dicen en cuanto a lo que podemos cobrar o no, ya que nosotros estamos regulados por leyes que si las violamos nos quitan la licencia. Entonces cuando ustedes vean comentarios en las redes de un abogado que está licenciado, incluyéndome a mí, ese es un ladrón, me robó, mentira. Eso no es así porque no tuviéramos licencia para practicar derecho. Cuando un abogado pierde su licencia para practicar derecho por tomar dinero que no le correspondía, la pierde para siempre. En este estado y en cualquier otro estado que vaya a reaplicar. Eso no se puede. No hay un perdón ni hay forma de subsanar eso. Entonces, el último consejo que les voy a dar, sobre todo si son inmigrantes y no hablan el idioma, consíganse un abogado que, aunque no hable español, ese abogado o esa abogada, su mano derecha o su equipo, la gente clave en su equipo, hable español, para poder así evitar, porque muchos de estos enredos o circunstancias de disgustos con respecto al dinero y a pagos se generan muchas veces por la falta de comunicación o entendimiento entre las partes. Entonces ese sería mi último consejo para usted, inmigrante que todavía no habla inglés. Búsquense un abogado que hable español o que su gente, sus managers, sus ejecutivos en la oficina hablen español. Y nosotros, como les dije anteriormente, estamos en el espectro bajo de la cobranza. Siempre se trata de buscar que el cliente quede con dinero, así sea a través de descuentos, reducciones o peleando cargos que no corresponden. Y en algunos casos hemos logrado también ayudar con nuestros honorarios cuando el caso lo amerite, dando una rebaja, cuando el caso, como digo, lo amerite y la persona haya hecho todo lo posible porque su caso sea exitoso, pero por culpa de que la otra persona no tenía un buen seguro, la cantidad de dinero que va a recibir no es justa. Mi nombre es Dagoberto Rodríguez, el abogado Dago, soy abogado de accidentes solamente, así que ya saben, si tuvieron un accidente y salieron lesionados o apenas tienen dolor, eso también se considera una lesión en Estados Unidos, tienes derecho a conseguir compensación sin importar tu estatus migratorio. Las líneas de teléfono están abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Suscríbanse a este canal porque tenemos mucha información, es de utilidad para la comunidad hispana sobre todo. Y ya saben, hasta el próximo video. Bye.